Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez en Defensores de la Verdad. Me presento, soy David Rogers, soy seguidor de Cristo y también profesor de la apologética cristiana. Esta grabación es la tercera en una secuencia de 3 llamadas ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? Hoy día les mostraré que hay razones milenarias y razones modernas para creer en la palabra de Dios. Parte de estas razones por el poder que ella tiene para cambiar vidas, para cambiar sociedades y para cambiar pensamiento. A nuestros amigos ahí en YouTube les pido que pinchen en el botón de suscribirse y también el botón de notificaciones. Así no se perderá ninguna de nuestras grabaciones o publicaciones en Defensores de la Verdad. Hasta ahora he presentado en los 2 videos previos 5 razones de peso por qué se puede creer en la palabra de Dios. Ahora voy a presentar otras razones, pero son de otra clase de información. Estos son lo que se llaman evidencias externas. Esta clase de razón es basada en el efecto de la palabra de Dios en la persona y la sociedad que la internalizan. Entonces, déjeme comenzar con una razón que es la primera, y es la educación. La Biblia ejemplifica la más alta calidad de educación y de enseñanza. La Biblia ha entregado a países enteros por miles de años los principios de la educación a los niños y a las niñas. La Biblia fue usada como el primer texto de lectura en los colegios. La Biblia era elegida ¿por qué motivo? Porque era considerada la más alta calidad de literatura. No olvide que la Biblia cubre historia, cultura, ética, formación del carácter, gobierno, relaciones interpersonales y familiares y muchos otros temas. Fue la misma ganadora del premio Nobel, la chilena Gabriela Mistral, quien no solo respetaba la Biblia y creía en ella, pero también la recitaba y enseñaba usando la Biblia. Ahora, ¿de dónde viene la idea que la Biblia forma la educación? Podemos ir al primer pacto que la Biblia tiene, que se llama el Antiguo Testamento, en donde vemos la enseñanza clara que es responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos. Puedo citar este texto. Dice así: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Deuteronomio 6, 4 al 7. Como vemos, la Biblia nos enseña que educar a la persona es educar a toda la persona, su intelecto, su forma de ser, su estilo de vida y también la parte espiritual de la persona. Educar se basa en la moral y el principio de la responsabilidad hacia el Creador. Y también nos muestra que enseñar no sirve de nada sin que se desarrolle el carácter de la persona. Ahora, en las diferentes etapas de la formación de la cristiandad, han habido etapas en donde se ha dejado de lado algunos aspectos de esta educación total. Ha habido épocas cuando se enseñaba solamente a niños y no a niñas. Pero es importante recordar que la misma Biblia dice, y otra vez cito, enseña al niño o a los niños en el camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La Biblia asegura que cuando un papá y una mamá enseñan a sus hijos, está preservando la integridad y la solidez de la familia. Ahora, la cultura judía, que antecede toda la época cristiana, enfatizaba la responsabilidad de los papás de enseñar a sus hijos, y también era una prioridad para los judíos enseñar a los varones. Sin embargo, la cultura hebrea nunca dejó de lado a la mujer, es más, honraba a la mujer.
Dos de los más sabios escritores y reyes de Israel mencionaron la influencia de su madre en su vida, el rey Salomón y el rey Lemuel. Ambos atribuyeron directamente a su madre la influencia de lo que habían aprendido. Esto es algo muy diferente a lo que luego fue la influencia de la cultura greco-romana. Si usted sabe algo de la historia de los romanos y los griegos, enfatizaban totalmente por encima de la mujer al hombre. Es más, dejaban de lado a las mujeres, dejaban de lado a las niñas. Y cuando las educaban, las pocas veces que fue así, solamente las educaba para cumplir con funciones de crianza de los hijos. Es la educación romana la que procuraba solamente beneficiar al Estado, no a la familia y menos al individuo. Fue en ese momento y en esa cultura que el Señor Jesucristo apareció. Y cuando Él caminó por la tierra, Él enseñaba a todos por igual. Enseñaba a mujeres, enseñaba a hombres y aún más decía que no se debía impedir que los niños podían acercarse a Él. Su trato no fue preferencial hacia los hombres y tampoco a las mujeres. Más bien, el más grande maestro de todos los tiempos, Jesucristo mismo, enseñó lo siguiente: nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entran vean la luz. La luz del conocimiento se esparce a través de la enseñanza. La Biblia avala eso desde hace 1000 años antes de Cristo. Mira lo que dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Proverbios 6, 23. Así que la Biblia avala sin titubear que la enseñanza no es opcional, es esencial. La educación por siglos se limitaba en la historia del hombre solamente a lo que era la vocación o la profesión que él desarrollaría. Pero como consecuencia de la intensa búsqueda por la verdad durante los años 1500 a 1700 después de Cristo, nació un lugar llamado la universidad. Mientras los colegios parroquiales eran las escuelas del viejo Europa, llegó un cambio fuerte en la sociedad cuando vino y aparecieron hombres como Juan Calvino, Martín Lutero, Juan Comenius, inclusive el alemán Johannes Bugenhagen, todos quienes fueron impulsores del colegio abierto y, más encima, el colegio público y gratuito. Ellos afirmaban que la educación no era una opción, era necesaria y que aún se debía financiar de las arcas fiscales de la nación. Tanto en Alemania como en Suiza, Gran Bretaña y otros países, la educación de los niños y las niñas por igual era un directo resultado de la creencia de la verdad bíblica que dice: Dios no hace excepción de personas. Entonces, vemos la educación pública como resultado directo de la influencia bíblica. Esto también se puede ver a nivel de la educación superior. El famoso historiador Charles Haskins ha dicho, y cito acá: los pensadores greco-romanos fueron brillantes, pero no desarrollaron instituciones permanentes. No formaron bibliotecas, no tenían sociedades de académicos o estudiantes, y no certificaban a nadie. Aún más importante, se puede argumentar, no probaron ninguna teoría y no realizaron ninguna investigación. De hecho, dice este historiador, ellos ignoraban e incluso rechazaron el método inductivo. Por lo tanto, no parece correcto suponer, como a veces se hace, que la universidad del siglo XX es un descendiente lineal de los filósofos griegos antiguos. La mejor evidencia indica que las universidades surgieron de los monasterios cristianos. Cierro comillas.
Entonces usted se da cuenta, la educación es un resultado de creer que al educar la persona aprende a ser mejor, cambia su forma de entender. Podría mencionar, por ejemplo, en el viejo continente de Europa, varias de las universidades que fueron fundadas sobre principios cristianos. Podría mencionar Oxford o también St. Andrews College, que es una parte de Cambridge, y otros también en Alemania y en Francia. Pero déjeme mencionar algunos que yo conozco más de cerca. En los Estados Unidos hay varias prestigiosas universidades que fueron fundadas para entrenar originalmente a pastores y educadores. Y las más famosas universidades, conocidas mundialmente en los Estados Unidos, que fueron formadas así, incluyen a Harvard Divinity School, por ejemplo, también Princeton University, también Yale o Yale Universidad, y otras más que llegaron a ser universidades modelos y que dieron vida al movimiento de las universidades en los Estados Unidos. Y muchas de estas fueron fundadas sobre el principio de la necesidad bíblica para educar. Sabemos que sí, en la época anterior, algunos reyes como Federico o Enrique y otros tenían escuelas superiores, pero estas solo eran para la realeza o solamente para los élites. No fueron universidades abiertas a las personas comunes. Entonces el concepto de enseñar a todos es producto de la verdad bíblica, que todos los seres humanos son hechos a la imagen de Dios. Y más encima, que somos dignos de poder desarrollarnos porque somos personas que merecemos respeto. La palabra universidad, quizás usted no lo sabía, viene de la palabra latín universus. Y esa palabra entonces enfoca en el estudio del universo. Antes de la Reforma no existía el estudio formal del universo, salvo en términos metafísicos. Tampoco se creía que era posible conocer el universo por ser algo irregular, algo caótico o algo también destructivo. Pero al priorizar la necesidad de honrar y conocer al universo para conocer al Creador, los reformadores y sus colaboradores, a diferencia que la iglesia predominante en esa época, creían que existía orden en la vida. Creían que el mundo era un lugar ordenado y creían que las leyes del universo eran establecidas por un creador conocible. Así nació la universidad, un lugar para que los estudiantes descubrieran la vida y descubrieran lo hermoso de este universo ordenado en que vivimos. Ahora, no solamente es la escuela pública y la educación superior un resultado de la fe cristiana, pero también lo es el hospital moderno. En el campo de la medicina, lo cual es un campo muy amplio, hay muchos tomos y grandes libros que trazan la historia de la medicina. Y muchas de las más grandes teorías de la medicina tienen sus raíces justamente en estas verdades que estamos mencionando de la Biblia. Muchas de las teorías fueron descubiertas por hombres cuya fe en Dios y en sus escrituras estaba claramente afirmada. Podemos comenzar, por ejemplo, hablando de hospitales en el año 369. El famoso San Basilio fundó un hospital en Cesarea. Interesante hecho sobre ese hospital. No solamente cuidaba al enfermo, pero le enseñaba, le daba clases y le enseñaban cómo tener una profesión cuando se recuperaba y salía del hospital. Un poco más tarde, en el año 409, los obispos Crisóstomo en Constantinopla fundó también un hospital, o un poquito antes y durante esa época, San Agustín, también en el norte de África, fundó hospitales. Nos dice la historia que al año 750 después de Cristo, ya estaba establecida firmemente la protección y el abastecimiento de hospitales voluntarios cristianos en todo el mundo cristiano del este al oeste.
No solo los monasterios fueron usados como casa de enfermos, pero muchos fueron remodelados para ser usados como lugar de cuidado del enfermo. Otras cosas que es importante reconocer en cuanto a la enseñanza fueron personas como, por ejemplo, la famosa Fabiola de Edesa. Ella, en el año 390, donó su considerable fortuna para levantar un hospital en Roma. ¿Y quiénes entraban ahí? ¿Los ricos, los pudientes, los educados? No. Se fue por todas las calles de Roma y trasladaban los enfermos de la calle a este hospital. Una fuente histórica nos afirma que para el año 1500 después de Cristo ya habían 37,000 monasterios usándose como hospitales en todo el mundo cristiano. El historiador al cual yo me refiero a J. Schmidt, dice: es importante señalar, y la evidencia es bastante decisiva, que estos hospitales cristianos fueron las primeras instituciones benéficas voluntarias en el mundo. Dice: no hay evidencia cierta de ninguna institución médica apoyada por contribuciones voluntarias hasta que lleguemos a la era cristiana. Entonces, muchos hospitales cristianos llegaron a formarse revolucionando el trato hacia el enfermo, hacia los pobres y hacia los moribundos. Podemos también seguir mencionando otros que influenciaron al desarrollo de los hospitales, pero aunque nunca fundaron hospitales, sí promovieron el conocimiento y el estudio de la medicina. Por ejemplo, el famoso Leonardo da Vinci. Entre los años 1460 y 1519, vemos que este gran genio, Leonardo da Vinci, investigó la mecánica, la óptica, la botánica, la física, la hidráulica y otras áreas más. Sus bocetos y pinturas revolucionaron el mundo antiguo por las teorías que él propuso. Lo más importante de él es su fe quedó para siempre inmortalizada en sus pinturas de la última cena de Cristo y también la resurrección de Cristo. Unos 5 años después que murió Da Vinci, llegó William Tyndale. ¿Qué influencia tuvo él? Bueno, él fue el primer, se puede decir, impulsor de la traducción de la Biblia al inglés directamente del hebreo y del griego. ¿Y qué importancia tenía eso? Bueno, por su convicción y su firme creencia que la Biblia es la palabra de Dios, se pudo ver un tremendo cambio en la cultura inglesa como resultado de la Biblia. Y podemos seguir nombrando a otros. Déjeme citar otra vez al historiador al cual refiero. Dice así: Alfred North Whitehead, el reconocido filósofo de la ciencia, dijo una vez que, comillas, la fe en la posibilidad de la ciencia, generada también y basada en el desarrollo de la teoría científica moderna, es un derivado inconsciente de la teología medieval. Interesante dicho, ¿no? Luego, otro profesor, el señor Lynn White, historiador de la ciencia medieval, ha declarado, abro comillas, el monje medieval era el antepasado intelectual del científico moderno. Y una cita más, ahora citando al físico alemán Ernst Mach, quien comentó una vez, abro comillas, toda mente imparcial debe admitir que la edad en la que el desarrollo principal de la ciencia de la mecánica tuvo su lugar era en la época del predominio teológico medieval. Cierro comillas. Estas son afirmaciones fuertísimas de una verdad importante, pero es una verdad que al hombre secularizado le cuesta aceptar. ¿Cuál es? Que la ciencia moderna no está en contra de la teología cristiana. Es más, la teología cristiana es la que actualmente es como la fuente de agua pura de la cual todo científico puede extraer la posibilidad de investigar o de conocer. Sin una base como la que tiene la fe cristiana, el mundo sigue siendo un lugar hostil y un lugar destructivo.
Pero con la teología cristiana y con lo que la palabra de Dios enseña, existen razones firmes para investigar y para también tener confianza en lo que se investiga. Lo que quiero decir es que ya hemos visto cómo la educación pública, la investigación médica y luego la misma ciencia son todos los tres testigos silenciosos de la confiabilidad de la Biblia. Estas inmensas evidencias externas de la credibilidad de la Biblia como la palabra de Dios, inspirada y fielmente preservada, transmitida y guardada para nosotros, responden a varias de las críticas que aparecieron ahí en mi Facebook. La Biblia, lejos de ser un mero libro de cuentos y mitos, dicen algunos, copiados de otras culturas, ha sido aceptada y creída y aplicada alrededor del mundo, y sobre todo en estas áreas. Y no es cierto, como dicen algunos, que la Iglesia usó y aprobó solamente la versión que ella quería para realizar sus fines propios. Este es un decir falso que realmente ignora la verdad que es la misma Iglesia predominante durante la época medieval, la cual no siempre cumplió lo que la Biblia decía. Sería más correcto reconocer que porque Dios en su gracia levantó a hombres, a mujeres y a personas que hayan buscado la verdad en la palabra de Dios, que hemos podido volver a reclamar su importancia. En resumen, yo creo que la Biblia es confiable por las evidencias de su carácter divino. Yo creo que también ella es confiable por las verdades que ahí se revelan. Y yo creo que la Biblia también es confiable porque ella ha sido fielmente preservada, transmitida y rigurosamente acotejada por miles y miles de copias de sus textos a través de los siglos. Y finalmente vemos entonces, a través de evidencias externas, movimientos alrededor del mundo, grandes avances en la cultura, el desarrollo nacional de países, inclusive la gobernación y formación de principios que rigen en todo lugar, todo ello corrobora que la Biblia es absolutamente singular, sin igual, perfecta y confiable. Bueno, ahora he escuchado nuestro video sobre este tema y es mi intención seguir produciendo otros similares, pero sería una tremenda ayuda si usted podía pinchar me gusta ahí y también compartir este video con otros. Ayúdanos a hacer que la palabra de Dios y la verdad fluya libremente. Y cuando pinche suscribirse, no olvide las notificaciones. Muy bien, gracias. Nos veremos en la próxima instalación de Defensores de la Verdad.